alegra que nos acompañen cada viernes, que se preparen a través de alegra que estas nos grandes acompañen cada exposiciones. viernes, Así que que yo quiero que ustedes levanten su manito ahí. yo quiero que Bastante, ustedes ¿cierto? levanten su manito ahí. Y quiero dejarles un versículo bíblico que Yo quiero está que en ustedes levanten Isaías, su el manito ahí. Y quiero capítulo dejarles un 10, los versículo versículos bíblico 1 y 2. bastante. Está en Ustedes levanten Isaías, su el manito ahí. Y quiero capítulo el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar el a los derecho a los huérfanos. afligidos de mi Pero queremos pueblo, contarles que para desde las despojar a las sociedades viudas, bíblicas el derecho a los alrededor de todo el afligidos de mi mundo queremos pueblo, contarles para que desde las despojar a las sociedades viudas, bíblicas el derecho a los alrededor de afligidos de mi pero queremos pueblo, contarles que para desde las despojar a las sociedades viudas, bíblicas el derecho a los afligidos de mi pero queremos pueblo, contarles que para desde las despojar a las sociedades viudas, el derecho a los afligidos de mi pero queremos pueblo, contarles que para desde las despojar a las sociedades viudas, el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas, el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas, el derecho a los afligidos de mi pueblo. sino que lo va a compartir en su comunidad de fe, lo va a compartir para aquellos que Sino que lo va a necesitan compartir en su aprender y que comunidad de necesitan fe, lo va a sentir compartir la para palabra aquellos de que Dios, sino que lo va a compartir en su aprender a leer, comunidad de fe, la lo va a palabra de compartir Dios, para aquellos que sino que lo va a compartir en su aprender a leer, comunidad de fe, la lo va palabra canales y nuestro tema es ¿quién pecó? Con la referencia canales bíblica y nuestro tema es ¿quién pecó?
solo a nivel ¿cómo vamos a decirle a la gente que hay que sufrir, que por Cristo, si Él nos invita a sufrir, suframos en el nombre de Jesús? Claro, claro, hagámonos débiles con los débiles, pero ¿cómo si estamos en una sociedad en donde ese concepto ya no es aceptado? Sufrir, ¿por qué? Es el placer, en cambio. La ansiedad, depresión, en menos de un minuto está muriendo, en menos de un minuto está muriendo una persona, suicidándose una persona en el mundo. Pero ellos se acercaron a su realidad latinoamericana. Aquí tengo algunos apuntes sobre algunos de los problemas en nuestra Latinoamérica. No es igual evangelizar en Suiza que evangelizar aquí. No es igual hablar en Londres que hablar aquí. ¿Cuáles son los problemas nuestros? ¿Cuáles son los grandes desafíos que tenemos desde nuestros grupos eclesiales? Y por eso exalto a las personas, a los biblistas, que no solamente se quedaron nutriendo la academia, sino que se pusieron las botas de trabajo y se fueron y se sumergieron en los contextos de pobreza. Aquí tengo algunas de esas, creo que lo coloqué aquí, algunas de esas hermenéuticas a los pobres, comunidades indígenas, campesinas, migrantes, el Satames que es de la casa. Tengo libros que ustedes como sociedad bíblica allí tienen. Así que ellos son un ejemplo, para mí lo han sido, me estoy nutriendo de todo este tema de la hermenéutica bíblica y el trabajo que hago en cárcel es ese. Nosotros no vamos a la cárcel a decir, siéntense que tengo una lección para darles. Sería imposible. ¿Por qué imposible? Porque mientras yo les hablo de libertad desde mi experiencia de fe, que es muy valiosa, mis experiencias de fe, la libertad que Dios me ha dado y que valoro tanto, pues claro que no es igual hablar a una persona privada de la libertad que he ido acompañando durante 15 días, 15 años, perdón, desde que llegó a la cárcel y todavía sigue ahí, le falta otro montón de años. ¿Cómo le digo a un privado de la libertad que lleva 15 años allí que se goce y se deleite en la libertad? Es imposible. Y empiezo ya a lanzar las grandes enseñanzas que tengo con el contexto carcelario. Y eso que he trabajado en otros contextos, no solo en la universidad. He trabajado con campesinos, con personas en las ciudades, en pueblos. He sido misionera desde los 19 años. En cárcel es imposible sentarlos a escucharme a mí darles lecciones. Lo que hago es llevarles el mensaje y luego sentarnos, todo nuestro equipo, nos sentamos a dialogar con ellos y a escuchar su interpretación. Porque nosotros, los biblistas, pastoralistas, evangelizadores, evangelistas, misioneros, no solamente interpretamos la escritura. No, eso lo he aprendido. A mí me tocó en cárcel. No solamente yo tengo mi espiritualidad, la que Dios me da, tengo herramientas, los idiomas originales, claro que yo sé lo que dice el ciego de nacimiento. Le he hecho una exégesis profunda. Pero no solo interpreto la escritura, debo aprender a interpretar la realidad.
el contexto a donde voy, ya sea indígenas, campesinos, niños, jóvenes, matrimonios, empresas, a donde me inviten. Necesito pedir al Señor que me dé la capacidad de interpretar la realidad para que así yo pueda aprender a crear esos puentes hermenéuticos, le llamamos. Entonces yo hablo de libertad, yo tengo una comprensión de que es libertad, pero el privado de la libertad tiene otros sentidos. Croato nos va a hablar de las reservas de sentido. Es inagotable el sentido. Yo le echo el exégesis al texto de Juan, pero es inagotable el sentido. ¿Qué significa para los enfermos, exguerrilleros, exparamilitares, personas en cárcel? ¿Qué significa para los jóvenes el ciego de nacimiento? Entonces, vamos allí para irles mostrando poco a poco y con mucho amor darles a conocer lo que hemos ido aprendiendo. Aquí estamos en la cárcel La Picota. Todo esto lo hacemos en torno a nuestra fundación, Fundación Didaje es enseñanza, Didaje, y lo que hacemos es crear un programa interdisciplinar, teología biblia, ciencia bíblica, psicología, el arte, y estamos allí con hombres y mujeres privados de libertad. Estas reflexiones entonces las hacemos a partir, vayamos allí por favor al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1. Son muchos los sentidos que les voy a transmitir por parte de la población carcelaria. El texto tendrá una riqueza inagotable a partir de la experiencia con personas allí privadas de la libertad. El pasaje empieza diciendo, vio al pasar, o sea, Jesús vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento. Viene la pregunta en el versículo 2 y aquí está la pregunta, espero la vean. Le preguntan los discípulos, Rabí, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Quién? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Para que haya nacido ciego? Pues esta pregunta, que siempre partimos de una pregunta cuando estamos en esos conversatorios con las personas privadas de la libertad, para empezar nuestros diálogos, porque ellos son quienes nos enseñan a nosotros también. La pregunta de los discípulos está reflejando la mirada que el contexto social y religioso tienen hacia este hombre ciego de nacimiento. Nunca ha visto. Y los discípulos, claro, que están permeados, escuchen bien, permeados de ese contexto social y religioso. Fariseos, aquí después del año 70 se escribe el Evangelio de Juan. No importa nada más cuando ven a ese hombre. Están pensando igual. Lo único que interesa cuando ven a ese hombre es quién pecó. Es exactamente igual a los privados de la libertad. A nadie le interesa, a muy poca gente le interesa la vida, la historia del privado de la libertad. Lo único que interesa es por qué pecó, cuántos años estará ahí, la identidad, la persona privada de la libertad. Y todos nosotros estamos sumergidos en los diferentes ámbitos, lo que en sociología se llama la trayectoria social. Toda yo, tengo la influencia de un ámbito político, social, cultural, espiritual en mi iglesia, económico. Nosotros que ya somos creyentes, claro que el ámbito de nuestra iglesia, el reino de Dios, nos hemos sumergido en el reino de Dios. Y por eso tenemos otras comprensiones de la vida. Pero todos nosotros, antes de ser creyentes, y aún más las personas privadas de la libertad,
sí que estuvieron sumergidas. La mayoría de personas que conozco en cárcel sí que estaban sumergidas en contextos económicos, religiosos, políticos. Muchos de mis privados le decían a María en la iglesia, antes de ir a cometer sicariato, le decían a María que les ayudara a dar el tiro donde tenían que darlo, que les saliera bien ese momento de matar a alguien. O sea, hasta dónde llegan las ignorancias. Y lo hablábamos con nuestros privados de libertad ahorita en la cárcel de Santa Rosa de Viterbo. Estuve 3 días allí en cárcel dictando en otro departamento aquí en Colombia, ahorita el fin de semana. Y ellos mismos lo dicen, por Dios, yo no tenía idea. Y alguien dijo algo muy sabio, fue cultural, porque en el sector en el que nací, de pobreza y amigos y demás, todo el mundo hacía lo mismo. ¿Por qué entonces estos privados van a hacer algo distinto? ¿Por qué harán algo distinto? Están sumergidos en un contexto. Pero vamos a mirar algo. Nadie. Yo quiero que se pongan en el papel de este hombre ciego, rechazado, marginado, pobre, pecador, porque lo único que dicen los discípulos es, ¿quién pecó? Nadie puede ver más allá, sino el origen. Y desde el Antiguo Testamento lo sabemos. La enfermedad debía surgir del pecado. No había otra razón. La justificación de la enfermedad era el pecado. Alguien pecó, o él o sus padres. Y si dicen sus padres, o si dicen él pecó desde el vientre, porque él nació ciego, están diciendo que este hombre en el vientre de su madre ya pudo haber pecado. Pero hasta dónde el contexto se volvió una prisión, y quiero hacer un énfasis en eso. Hasta dónde este hombre no tiene solución. Y cuando estudio el Antiguo Testamento, entiendo los nombres de Dios. Ese Pantocrátor, ese misericordioso, ese Elohim, ese Shaddai, ese Adonai, ese Dios Sebaot. ¿A dónde está frente a este ciego? ¿A dónde está? Muy seguramente pedía dinero junto al templo. Perdona, ¿a alguien le importaba a este hombre? Está bien, es pecador. Pero ante un Dios conocido en el Antiguo Testamento, y ya estamos en comunidades en el Nuevo Testamento, ¿alguien puede entender que este hombre puede tener solución? Pues no. Estudiando el contexto, este hombre no la tiene. Ni para el fariseo que pasa junto a él, ni ante los vecinos, la sociedad. Es marginado, despreciado, no tiene solución. Y los discípulos que caminan con Jesús, que están en plena formación, tampoco entienden. Y aquí tenemos entonces, aquí tenemos a Picasa, les dejo estas referencias, porque Picasa sí está hablando de lo que está sucediendo con este hombre. Este contexto en cárcel, que quiero sumergirlos un poquito aquí, por lo menos en Colombia, los estudios que hemos hecho, es que aun con todos los esfuerzos que está haciendo el sistema penitenciario, la cárcel sigue siendo un lugar de encierro y de castigo. El ámbito carcelario es un ámbito de alto hacinamiento, de sustancias psicoactivas. Ustedes no se imaginan cómo la gente debe drogarse al día para poder pasar un día más, para evitar por lo menos el suicidio. Ustedes no imaginan el 24% de reincidentes de las personas que salen vuelven. Muchas personas han llegado más de 2, 3 veces a la cárcel. Si sabían cometer el delito afuera, ahora lo saben más. En la cárcel se pueden volver expertos en hacer el delito, pero a nadie le importa cómo sacarles de allí. Bueno, nosotros los creyentes, claro que estamos allí, muchas iglesias van allí. Pero este versículo que ustedes ven aquí
Jesús vio, déjenme buscar la diapositiva. Miren el primer versículo. Jesús vio al pasar. Vio. Y esa palabra vio, ese verbo es el verbo jorao. Dentro del Evangelio de Juan sabemos que una línea teológica importante es el ver de Jesús, aparte de los demás verbos. El ver de teofanías, el ver con los ojos físicos. Jorao es un verbo que no es un verbo. No es la visión física. Es ese discernir, es esa visión espiritual. Y claro que aquí pasó Jesús. Y gloria a Dios que pasó Jesús. Porque a nadie le importa este hombre. Solo le importó a Jesús. Jesús vio. Y ese ver se comprende allí exegéticamente, que no es un ver físico, es un ver espiritual. Jesús sí comprende la historia. Jesús sí comprende las causas, el contexto, si fue violado, si fue despreciado, si nació en comunas aquí en Medellín. Jesús sí sabe de qué estuvo permeado. Jesús sí conoce. Y lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 3. Jesús. Dios amó tanto al mundo entendido en Juan como esa condición caída del ser humano, todo ser humano bajo condición caída. Dios amó tanto a ese mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y eso es muy significativo en cárcel, porque en cárcel la persona tiene ya una identidad. Y quiero hablar de identidad. La persona es el delincuente, nadie sabe su nombre. Y aquí lo vemos en el texto, nadie sabe su nombre. A nadie le importa, simplemente es un pecado. En cárcel la gente es homicida, violador. Las personas son identificadas por su delito. Solo a Jesús le importa su historia. Y acá tenemos a Jesús, un hombre ciego de nacimiento. Y acá tenemos entonces a un Jesús que puede mirar a esta población. Nunca había llorado tanto como este día cuando salí. Es la primera vez en 23 años que tengo que hablarle a la población carcelaria tras las rejas. No los dejaron salir ese día porque había revueltas en su patio y era peligroso. Nunca había tenido que verlos de esa manera y hablarles tras las rejas. Y verlos allí llorar y verlos reconocer a Jesús como su amor, el amor de su vida, su Señor. Pero eso no viene de nosotros. Es Jesús el que nos permite ver con sus ojos. Va a ser significativo para los privados de la libertad y privadas de la libertad esto. Ahora, ¿qué va a hacer Jesús? Dice allí, versículo 3, perdón, la respuesta de Jesús. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a los discípulos? Ni él pecó, ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Y esto es increíble. Porque si estamos hablando de un hombre bajo condición caída que nunca ha visto, y cuando nosotros estudiamos los signos en el Evangelio de Juan, desde Brown, que nos va a hablar de 7 signos, hasta llegar a agua y sangre del costado de Jesús, tenemos este signo como el quinto signo. Luego Lázaro y luego Jesús, agua y sangre del costado, que ningún evangelio hablará de agua y sangre del costado de Jesús. Este signo, porque Juan no habla de milagros, tenemos el signo. Cada vez que Jesús hace un signo es para demostrar quién es Él. Si Jesús resucita a Lázaro es para demostrar que Él es la resurrección y la vida. Pues aquí Jesús necesita que este hombre vea, porque todo el que crea podrá ver, pero no está hablando de una ceguera física. Teológicamente no es una ceguera física. Este hombre nos representa a todos, porque hemos nacido bajo una condición caída. Y solamente a través de Jesús y a través de este nacimiento nuevo, a través de sus agua y de su sangre, de su espíritu, de su vida, nacemos de nuevo. Juan 3, Jesús y Nicodemo, nacer de nuevo. Y este hombre nos representa a todos.
Y la respuesta de Jesús es no. Él no se queda en el pecado, Él no se queda ahí. Pero Jesús no es ingenuo. Jesús sí sabe mi historia, mis decisiones, lo que causó mis condiciones, mis fracasos, cómo el ambiente me ha permeado. Él sí sabe cómo el mundo me ha deshecho, pero Él no se queda ahí. Juan 3, Jesús vino a salvar. Esa es su misión, y más si estudiamos la escatología de Juan. La escatología de Juan es diferente a los demás evangelios y al resto del Nuevo Testamento. El juicio recae sobre Jesús. La salvación es ahora, en el ya. La salvación recae, el juicio recae sobre Jesús. Y entonces yo no viviré ese juicio. Capítulo 3, versículo 16 hasta el 18, ¿cierto? Y aquí tenemos a los privados de la libertad. Jesús va más allá y dice, la respuesta es no, ni él ni sus padres pecaron, pero no es una respuesta ingenua, no lo es. Jesús sí conoce su historia, pero Jesús va más allá. Y es que la situación de ceguera lo único que permite es que se manifieste Dios, porque Dios vino a salvar a través de su Hijo. Ahora, versículo 6 nos dice, teológicamente, Jesús escupe en tierra, y la tierra, nuestros privados de la libertad, lo comprenden de una forma preciosa. Ahorita les mostraré la reflexión de un hombre y cómo lee esto. Yo era basura, dice un privado de la libertad. Yo fui basura. Y las cárceles están a las afueras de los pueblos, para no que nadie nos contamine. Están a las afueras, están en las periferias. Ojalá nunca sepamos de esa gente. Jesús va a las periferias y dice nuestro privado de la libertad, haciendo una reflexión teológica, ha ido 6 veces a cárcel y fue habitante de calle toda su vida. Fue reciclador y habitante de calle. Y esa reflexión es de Leonardo. Yo fui basura. Y lo que hace Jesús es tomar esa tierra, esa fragilidad, que son nuestros privados, y somos nosotros, y fuimos nosotros, y seguimos teniendo una condición humana. Y Jesús hace barro y sabemos lo que significa saliva, su aliento vital es su saliva, y entonces va a mezclarse. Jesús sí se va a mezclar. La sociedad no se va a mezclar con el privado. Jesús sí se va a mezclar con el privado. Y va a ser una masa que ya no va a poder ser posible separar su saliva del barro, porque se hace uno. Capítulo 17 de Juan, versículo 21. Va a decir Jesús 17, 21, yo estoy en mi Padre está en mí. Y aquellos que crean van a ser uno conmigo y con mi Padre, porque la teología de Juan también gira en torno a eso, ser uno, uno. Tanto que este hombre, cuando es sanado, su defensa, ¿cuál es? Porque ellos aprenden a defender su fe de una manera. El hombre que era ciego y que ahora ve va a decir, yo soy, ego eimi, y ego eimi, yo soy, es el nombre de Dios que nadie podía nombrar. Y en el Evangelio de Juan, Jesús es el yo soy también, por la unidad que tiene con el Padre. Pero la respuesta cuando le dicen a este hombre, ¿y usted quién es? ¿Quién es? Usted no era el que pedía plata. Usted no era el que andaba mendigando. Nadie sabía más de él. Él dice, yo soy. Yo soy. Ya se imaginan a los privados de la libertad cuando absolutamente nadie les reconoce como algo en la vida. Viene Jesús y les dignifica. Pero hay algo. Jesús los unge. Pero luego dice en el Evangelio de Juan, versículo 7, después de ponerle barro, ustedes saben muy bien que el ciego no ha podido verle. No ha podido verle. Lo único que ha sentido es la presencia de Jesús, sus manos a su alrededor, su barro, o sea, su vida sobre él, y a eso le llamamos presentarle el proyecto salvífico. Eso es lo que hacemos nosotros y todos los misioneros y evangelistas en las diferentes iglesias.
Nosotros somos una organización de educación. Les presentamos el proyecto salvífico. Eso es esto, significa esto, ponerle el barro encima, mostrarle la vida de Cristo, el proyecto salvífico de Cristo. Eso es poner barro sobre los ojos. Pero aún no ve. El ciego aún no ha visto a Jesús, solo ha sentido su presencia. En cárcel. ¿Cómo entendemos esto? Y nos lo han hecho entender nuestros privados. Le dice Jesús, así con el barrito en los ojos, así, vaya, vete, lávate en la piscina de Siloé, y él fue, se lavó y volvió viendo. ¿Cómo es esto en cárcel? En cárcel, las personas que llegan tienen múltiples ofertas religiosas y espirituales. Llegan a un patio, llegan a la cárcel, desesperados, vueltos nada, y en la mayoría de casos se encuentran a personas de iglesias que dicen, no te metas allá. El otro le dice, tampoco te metas allá. Todos hablan mal de todos, y el pobre privado no sabe a dónde ir porque todos hablan mal de todos. Pero él no sabe, él está ciego. ¿Cómo va a escoger a Jesús? ¿A dónde? Aquí, aquí, aquí. ¿A dónde voy? Sucede algo en cárcel, y es que ante esta pluralidad de espiritualidades, de ofertas eclesiales, el privado sabe muy bien en dónde está el amor. Porque se diferencia en esto, y se los digo, yo solo les estoy pasando las razones que ellos me han dado y las enseñanzas que me han dado. Muchos podemos ir a dar lecciones de Dios, pero ellos saben que Dios está en quienes pueden amarle por lo que han sido, porque ellos dicen, y ellas, yo sí he sido culpable. Sí, yo merezco estar aquí. Yo debo estar aquí. Entonces no es solamente llevarles una palabra y botar la semilla, sino que preparar la tierra, amarles. Eso es lo que los lleva a entender que ahí está Jesús. Nosotros jamás les preguntaremos su delito. Está prohibido para nuestra fundación preguntarle a alguien qué ha hecho. No nos interesa. Puedo estar frente a alguien que ha violado o frente a alguien que ha estafado. No me importa. No sé qué delito cometió. No quiero que nada nos lleve a tener que juzgarle por lo que ha hecho. Simplemente Jesús ve al ántropo, lo vemos en el versículo 1, vio al pasar a un hombre. Teológicamente, el ántropos, el hombre desnudo, el hombre deshecho, el hombre muerto en vida. Jesús sí ve al hombre. Nosotros en cárcel solo vemos el pecado. La sociedad solo ve al pecado y el pecador. Se quedaron en la pregunta, ¿qué hizo? ¿Cuánto tiempo le van a meter? Lo más extraordinario es que cuando nos mezclamos con ellos, como Jesús lo hizo, y nos hacemos hermanos, y nos fundimos en ellos, he aprendido tanto que la mayor parte de lo que hoy soy y es mi espiritualidad se debe a las enseñanzas de hombres y mujeres, como los que tienen acá, Cárcel de Mujeres, El Buen Pastor. Esta foto es de antier. Santa Rosa de Viterbo, estudiantes nuestros, después de 8 meses de estudio, porque nuestro programa dura un año, señores que se sientan con pensamientos distintos, reflexiones distintas, es que comprendieron una cristología diferente. No es pórtate bien para que Cristo te ame, sino tienes que saber entregarle tu historia, tu vida, tu presente, y déjate amar, que es otra cosa.
¿Qué significa para nosotros cuando estamos discipulando, enseñando y llevando la academia allí? No basta con mostrarles el proyecto salvífico, o sea, poner barro en sus ojos. No basta. ¿Por qué no basta? Afuera sí basta, porque lo llevo a la iglesia y lo siento y él verá si entiende algo o no. Aquí no es así. En cárcel están todas las tentaciones juntas. Una persona puede hacerse 500,000 pesos en una tarde desde la cárcel, estafando a alguien. Pueden hacer mucho dinero desde adentro. Está la droga ahí, están las sustancias psicoactivas ahí, se delinque desde adentro, está todo ahí. Así que no basta con ponerles barro, mostrarles a Jesús la vida de Cristo y presentarles. No, Jesús les dice, ahora tú tienes que tomar la decisión. Porque si quieres quitarte el barro de los ojos y ver, tú mismo tendrás que decidir ir y lavarte en Siloé. Y Siloé en arameo significa enviado. Y cuando se estudia el Evangelio de Juan, la palabra enviado, a diferencia de los sinópticos, en el Evangelio de Juan, los enviados o apóstoles es Jesús. Jesús es el enviado por el Padre a salvar. En el Evangelio de Juan, en la teología del Evangelio. Así que ¿a dónde tiene que ir a meterse nuestros privados? Y ese ciego que está, que a nadie le importa, solo a Jesús. Y Jesús a través de nosotros. Entonces, ¿cómo le decimos a un privado que se sumerja en Jesús si Jesús es Siloé? Jesús es el enviado. Me dice un privado de la Libertad que acompañé a un grupo y lo acompañé durante 10 años seguidos, desde que llegó hasta que se fue. Y un día me dijo, Andrea, nunca empieces la reunión sin mí. ¿No entiendes que tú vienes 2 horas y te vas? ¿No entiendes que nosotros nos quedamos aquí? ¿Cómo puedes empezar sin mí? Cada palabra que escucho me salva, me libera, me da fuerzas para seguir un día más aquí. Así que la decisión de que él realmente en cárcel se sumerja en Jesús, en Siloé, Siloé significa enviado y Jesús es el enviado en Juan, decirle que en una cárcel donde está envuelto en tanta oscuridad y tinieblas, se sumerja en Jesús, eso solo lo hace discipulado, eso solo lo hace los profetas, porque todos somos profetas, misioneros, los amigos de Dios, Evangelio de Juan 15, ya no los llamo siervos sino amigos. Y voy cerrando. En cárcel no es como afuera. Nadie puede ver a Jesús si no es a través del Jesús encarnado otra vez. Jesús encarnó, murió pero resucitó y se ha vuelto a encarnar en cada uno de nosotros. Nosotros somos sus manos, sus pies, su voz, sus ojos. Somos el templo del Espíritu de Dios. La única forma de que los privados vean a Jesús es a través de aquellos privados también, o nosotros, que estemos llenos de la presencia, porque nosotros hemos aprendido a sumergirnos en Siloé. En nuestras iglesias a veces quisiéramos que todo el mundo pudiera hacerlo. Y es no solamente ver el proyecto salvífico y decir que tiene fe, sino sumérjase, tíñase, bautícese, camine sumergido en esa presencia. Porque si no es así, estaremos entre la iglesia y el pecado como un deporte diario. Celebramos nuestras certificaciones y celebramos la vida a través de este programa de 1 año con cursos, seminarios, cursos muy bien, estratégicamente, conociendo sus necesidades. Estudiamos la cárcel como lugar de exilio, todo el exilio en Babilonia, para entender que la cárcel también es un lugar de exilio. Y una de las grandes reflexiones de ellos y ellas es,
yo aquí encontré mi libertad. Nunca conocí a Jesús. Yo tenía que llegar aquí, como pasó con el pueblo de Israel en el exilio. Solo en el exilio hicieron las grandes reflexiones de su vida. Rompieron la alianza con Dios todas las veces que quisieron. Pero Dios siempre restauró la alianza que ellos habían roto. Dios siempre estuvo con ellos. Aquí les muestro una de las reflexiones de nuestro privado de la libertad, Leonardo. Ha estado 6 veces en cárcel, fue reciclador, y cuando empezó a entender estas verdades tan profundas en su vida, él dibuja esto que ustedes ven aquí. Hace caricaturas en cárcel, aprendió a hacerlas. Se dibujó él, se dibujó con su carrito que siempre había llevado, con un Jesús que le ve, con el perrito que le acompañó mucho tiempo. Toma Filipenses 4. Yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz, de estar, discúlpenme, aquí lo agrando, de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier cosa porque Cristo me da el poder para hacerlo. Y esta es su reflexión. Recuerden que él no hace mucho sabe leer y escribir, ¿no? Las cárceles, dice él, son como el basurero del mundo. Y yo fui basura. Solo Jesús entró allí, me sacó e hizo de mí algo nuevo. Jesús recicló mi vida, dice Leonardo. Y está a punto de salir ya, gloria al Señor. ¿En dónde está el plus de esto? En que no nos sentamos a enseñarles solamente, sino que nos dejamos nutrir de ellos, de su realidad, para comprender las dimensiones tan profundas. Cuando en la plena oscuridad se prende un fósforo que es tan pequeñito, se va a ver esa luz. Y en los lugares tan oscuros como son las cárceles, cualquier luz que se encienda se va a ver. Y Leonardo ha logrado ver a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo vio primero. Jesús sí ve más allá de lo que el ser humano ve. Para nosotros no son ni el violador ni el estafador. Es el hombre desnudo, necesitado de ser revestido de la gracia de Dios. Me siento muy, pero muy feliz de que mi espiritualidad y mi vida tenga tanto de las experiencias de fe de nuestros privados. Y cierro diciendo, dice Yasmín, después de 6 años en cárcel, dice, llevo solamente 22 meses limpia. Decidí, desde que llegaron a hablarme de Jesús, de esta manera, decidí no delinquir más. Llevo 22 meses limpia. Ya puedo ver a Dios a los ojos. Gracias a los privados de la libertad que tal vez están viendo esta noche esto. Familiares privados de la libertad que están esta noche aquí conectados, les amo profundamente y Dios les ama inmensamente. Un abrazo. Muchas gracias para todos. No sé si hay alguna pregunta que puedas, o comentario también, no solo preguntas, sino comentarios. Andrea, muchas gracias por esa bonita exposición. De verdad que Dios bendiga tu vida y ha sido un camino muy lindo de verdad sentir en el corazón la necesidad de otros. El Señor nos ha llamado a eso y claro que si hay preguntas, en esta noche les vamos a pedir el favor a todos los que tengan preguntas que las estén colocando en el chat. Aquí ya tenemos una y nuestro compañero y amigo Eduardo Barbas desde Perú las va a estar recolectando y mientras ustedes van colocando sus preguntas, vamos a contarles un poco acerca
de esos grandes diplomados que vienen en camino. Ustedes saben que el campus bíblico es esa herramienta que hemos colocado a disposición de todos ustedes a nivel Latinoamérica y también del mundo para que aprendamos de la palabra de Dios. Y todos estos diplomados que colocamos a su disposición lo hacemos para que ustedes puedan profundizar en las ciencias bíblicas, para que se capaciten y para que con grandes expositores, docentes a nivel Latinoamérica, ustedes puedan prepararse en diferentes temáticas y queremos presentarles el Diplomado Internacional en Educación Cristiana. Ya lo iniciaremos con la ayuda de Dios en el 2025, el 1 de febrero. Así que ustedes desde ya pueden inscribirse, desde ya pueden separar sus cupos para que todos aprendamos de la palabra de Dios en educación cristiana. Recordamos que en nuestras diferentes comunidades de fe y en el servicio que se presenta en medio de ellos, pues necesitamos aprender cómo enseñar a las diferentes audiencias. Todos estamos en diferentes etapas de nuestro camino de fe y necesitamos ese conocimiento para poder enseñar a niños, para poder enseñar a adolescentes, para poder enseñar inclusive a los más estudiosos. Así que Educación Cristiana, este gran diplomado, está a disposición de todos ustedes. Estaremos colocando en el chat esos contactos para que ustedes desde su país puedan inscribirse, puedan contactarse también y recibir asesoría personalizada. Ustedes también recuerden que a través del campus bíblico de nuestra plataforma, ustedes pueden hacer scroll y pueden averiguar acerca de todas las ofertas para que ustedes estudien. Y también queremos decirles que está abierta también las inscripciones para el Diplomado Internacional en Antiguo Testamento. Es una profundización bastante rica, bastante dispendiosa acerca del Antiguo Testamento, así que el conocimiento que podemos generar a través de nuestros diplomados, ustedes pueden adquirirlo y les recordamos que va a iniciar también el 1 de febrero. Así que está disponible para todos ustedes. Ustedes hacen parte de esta gran familia, así que les colocamos también a su disposición para que ustedes se inscriban y le comenten a sus amigos, le comenten a sus líderes para que este diplomado podamos cursarlo. Recuerden que lo pueden ver de manera sincrónica y asincrónica. Y bueno, sé que hay preguntas en esta hora, ustedes los han escrito a través del chat y quiero invitar a nuestro amigo Eduardo Barbas para que sea diciéndonos esas preguntas que han dejado nuestros amigos en esta hora y asimismo, Andrea, que tú puedas contestarlas. Ok, muchas gracias. ¿Verdad, Andrea? Una realidad impactante la que nos has transmitido. Y es como ponerse también en los zapatos de Jesús, en ese camino de ver a esa gente dejada de lado por una sociedad que estamos llamados a cambiar. Hay varias preguntas, Andrea. Sí, Te voy a confesar algo acá. Creo que es la primera vez que recibo tantas preguntas en los webinars que tengo y he tratado de recopilar 4 preguntas que me parecen interesantes y a ver si nos puedes dar alguna orientación corta, ¿no? Porque ya son las 8 de la noche, nos quedan 15 minutos y tanto poder Dios, sí. atender a las personas. A ver, Carlos nos dice lo siguiente, ¿no? Cada hombre tiene una condición y aunque parezca mentira, tiene algo de privado de libertad, ¿verdad? Dice, toda persona que ya comete una acción, ¿ya? Y va a estos espacios que tú nos has explicado, se hace responsable de la acción que ha tomado. Él nos pregunta, ¿no? ¿Será que cambiar el entorno, ¿no? Porque tú nos hablabas de ese caso que había una persona que dice, yo nací en un lugar donde todo esto era cotidiano y para mí era normal y por eso que yo estoy acá, ¿no? ¿Será que cambiar el entorno es construir el reino de Dios entre nosotros? Esa buena noticia que Jesús nos da en Marcos 1, 14, 15, ¿qué acciones concretas nos podrías proponer desde tu experiencia, ¿no? Construir ese reino de Dios a la luz de la realidad carcelaria y en este caso sería desde Colombia en el cual tú vives. Gracias, Eduardo. Muy cortamente, muy corto.
una persona privada de la libertad, que todo lo ha perdido por sus acciones, por sus decisiones, muchas de ellas lógicamente influenciadas por un contexto, por diferentes contextos, eso no lo exonera de su responsabilidad. Él debe de responder por su delito. Si una persona que ha perdido absolutamente todo, en cierta forma su dignidad, su familia, su contexto, su trabajo, será repudiado después de que pague la pena. Él dura 15 años en cárcel y sigue otro capítulo. Él sale de la cárcel diciendo yo ya pagué, eso es otro sufrimiento. Porque todo el mundo va a decir, cuidado con el vecino que ya salió de cárcel. La historia seguirá y es el repudio de la sociedad. Entonces, si nosotros le ayudamos a un privado de la libertad a enamorarse de Jesús, de verdad, viéndolo cara a cara, y él empieza a reconstruir su vida, va a dudar muchas veces para volver a caer. Pero si una persona en cárcel, después de estar 5 años, sale con todo destruido, sigue en la delincuencia porque todo acabó para él. Pero si sale con su esposa habiéndole perdonado, les ayudamos a reconstruir la vida con sus hijos, que él les pida perdón. Si empezamos a llevar ese reino de Dios a las cárceles, él va a dudar. Por eso, la orden de Jesús con un imperativo en griego es ve y lávate, Juan 1:12. Juan 1:12 dice que Jesús palabra les da el poder de hacerse hijos. Hacerse. Les da el poder de hacerse. Porque Jesús no va a obligar a nadie, ni los va a forzar, ni los va a violentar para hacer los suyos. Toda la decisión de una persona, no de aceptar solo el proyecto de Dios, porque las iglesias están llenas de personas que dicen que tienen fe, pero otra cosa es que se hayan lavado y teñido en Siloé y que trabajen por estar sumergidos en esa presencia, sumergidos todos los días en esa presencia. Eso es diferente, saberse meter. Por eso, para mí, la verdad, lo más importante es el acompañamiento para ayudarlos a sostener en la decisión que ellos han tomado de permanecer en Jesús. Solos es en cárceles imposible. Si reconstruyen su vida, no hay, por lo menos la gente que yo he tenido no vuelve a reincidir en el delito en 23 años. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, a ver, esta pregunta entiendo yo que llama una respuesta pastoral, justamente a entender esa conducta que puede ser transformada, ¿no? Y el trabajo que tú realizas nos estás expresando que sí es real, ¿no? Porque a veces se dice el que entró sale igual, pero no, hay esa sapiencia de saber que sí se va a dar. José nos dice, ¿no? ¿Cómo, Andrea, es una pregunta ahí, cómo conciliar esa libertad humana con la influencia del entorno? Si dice él, si Dios nos crea como agentes libres, yo soy libre, Dios me creó libre, ¿cómo puedo explicar yo que el entorno influye en mis decisiones contrario a eso, ¿no? ¿O será que nuestra libertad no es tal y más bien la influencia externa nos gana, nos falta de Dios, nos sobra de Dios? Que no podía, creo que es una respuesta bien que de Es, repente pastoral, ¿verdad? claro, porque yo llevo 30 años de estar sumergida en la vida en Cristo. O sea, algo he aprendido en 30 años y más con los privados de libertad. Y nosotros sabemos que detrás de todo esto, un texto que nos ayuda muy bien es el texto de Génesis, capítulo 2, ¿no? Todo, Eva conocía perfectamente que no podía comer de eso. Ella lo sabía, o sea, ella creía en su creador, en Dios. Y ella decía, no, yo no puedo comer de eso porque me muero. Pero terminó comiendo, ¿por qué? Era libre y Dios la hizo libre para amarlo o despreciarlo. Y ella decidió amarlo, pero después romper esa relacionalidad, porque ese árbol representa, ese árbol se puede comer de todos menos de uno. Esto sí que se lo he enseñado a mis privados. Ustedes vivieron siempre
de acuerdo a sus criterios, pensamientos, quereres, deseos, lo que yo quiero. Y eso fue el árbol del medio del jardín. Dios dice, no coman de eso. Comer de eso es creer que usted puede vivir de acuerdo como usted quiera. Pero usted no puede vivir sin mí, sin mi amor, sin mi valentía, sin mi cuidado, sin mi dirección, sin mi voluntad. Y nuestros privados tienen muy claro eso. Y es que si ellos vuelven a hacer su vida usando la libertad, ¿cierto? Porque ellos son libres para decidir hacer lo que quieran, amar o despreciar a Jesús. Ellos pueden hacerlo, pero el ayayay va a ser bien terrible. La vida está destruida y aquí están empezando a dejar que Cristo les ayude a edificar toda el exilio en Babilonia. El templo quedó en ruinas, pues la vida de ellos también quedó en ruinas. Así que es precioso ayudarles a entender que libertad no es hacer lo que hacían antes, decidir por ellos mismos. Ahora deben decidir sumergirse en Siloé. Ellos no pueden decidir qué comer. En cárcel no se decide qué vestir porque a ellos les dan un vestido. Ellos no pueden decidir abrazar a sus hijos. Ellos no pueden decidir si ir al médico. Tengo 2 privados de la libertad con un cáncer avanzadísimo. Una persona tiene aquí un tumor casi más de 11 centímetros, 10 o 11 en su cuello. Y nadie hace nada, porque él no es nada para el contexto carcelario. No le van a hacer quimioterapia, no le hacen nada, no pasa nada. Y tengo una privada de la libertad con un cáncer en su vientre ya muy grande, de 1 año. Pero nadie hace nada adentro. Ellos tienen que aprender a depender solo de Jesús, porque si no, por eso es que yo digo que la fe de ellos sí lo aterriza a uno. Cuando alguien logra tener fe, eso sí le enseña a uno, que es libertad y fe. Claro, cuando hay esa privación, ahí es donde se valora, ¿verdad, Andrea? Claro, porque si no pueden decidir casi nada, la mejor decisión que ellos pueden tomar y que sí son libres para tomar es seguir a Jesús. Así es. Tiene que pasar esa persona que vea, ¿verdad? Como bien lo Claro. dijiste. A ver, nos quedan 2 preguntas más. Elías nos pregunta lo siguiente, y al parecer Elías o es una persona que está estudiando ciencias bíblicas Qué bien. o ya es egresado de ciencias bíblicas porque nos hace una pregunta que va en ese entorno. Dice, desde mi lado académico, hace la pregunta con respecto al versículo 6, dice, ¿hay alguna costumbre, dice Andrea, tú que eres estudiosa de la Biblia, ¿hay alguna costumbre cultural o ritual que hace referencia con el escupir y hacer el barro? Porque tú has utilizado ese versículo, dice él, ¿no? Para manejar muy bien la explicación que nos has presentado en esta noche, ¿no? Hay algo inmerso en la cultura que también les comunica a ellos y hay algo inmerso en nuestra cultura que nos puede comunicar a esta gente privada de su libertad. No sé cómo la entiendes tú, Eduardo. Es que estoy tratando de entender la pregunta. Eduardo, ¿tú cómo la has entendido para A que ver, me digas? es que a la hora de poner sobre los ojos el barro, hay Ujú. una acción que dice ve a un lugar determinado. Sí. Entonces, esa acción y ese lugar a ellos les debe comunicar algo. Entonces, eso es algo cultural. Entonces dice, ¿hay alguna acción que podríamos tomarla que podría comunicar? Yo veo un ejemplo, ¿no? Sí, Veo una dime. persona con el tema del cáncer, ¿no? Y qué sé yo, a la luz de un texto bíblico puedo decir, seguro ve y ora, ¿no? 3 veces al día, por decir. Entonces, eso puede ser una acción cotidiana, cultural, que podría dar algo de acción salvífica para la persona. Porque lo que tú nos acabas de contar de esas personas con cáncer y que no son atendidas, Ujú. ¿verdad? También me parte un poco el corazón, ¿no? Entonces, ¿qué acción puede hacer que seguro, o tomar algo, ¿no? No sé, tómate esta hierba caliente, ¿no? Y seguro puede mejorar ese hinchazón o ese dolor y puede ser una hierba del entorno, una hierba cultural que Mm. por ahí la puedan Como, tener. como qué acciones, ¿no? Que se pueden llevar a cabo dentro de cárcel. Mira, es tan complejo. Ni siquiera yo puedo llegar a la visita diciendo, mira, yo sé que esto, ¿cierto? Estas plantas, tomándose esto, le puede... A mí no me dejan entrar ni siquiera un cilantro, por decir una locura aquí, ¿no? Que quiero hacerles un caldo adentro. Eso no existe en cárcel fácilmente. Tú no puedes entrar nada. Por eso es que digo esto.
hay una diferencia en el relato. Nuestros privados y privadas que viven estas situaciones aprenden porque no hay nada más que hacer. Aprenden a buscar a Jesús intensamente. Me dice Juan en Santa Rosa de Viterbo, Andrea, yo puedo morirme de este cáncer y yo ya no voy a volver a ver a mi hija. Yo necesito que Jesús me abrace y yo necesito abrazar a Jesús porque nadie más podrá ayudarme. Entonces el mismo contexto los empuja a desarrollar una fe, a desarrollar, es que no hay otra solución, no existe otra solución. No sé qué más decirte, es muy complejo el ámbito ¿No? carcelario. Sí, sí, es muy particular y es una realidad no muy cotidiana para los que nos escuchan, me tengo que incluir yo, y una realidad que tú convives con estas personas y es un mundo en el cual que hay que entender, saber tratar y tener esa mirada para con ellos. Esta Claro. última pregunta va por ese lado. Es una pregunta de consejo que hace Roxana. Parece que Roxana, el corazón se le ha movido y dice, no, Andrea, ¿cómo crees que una persona seguidora de Cristo, de Jesús, puede servir en la cárcel? ¿Qué aptitud debe tener con C? ¿Qué aptitud debe tener con P para tener esa bendición de llevar a esa gente a Jesús en las cárceles como tú lo estás haciendo? ¿Qué consejo nos podrías dar ahí a Roxana? ¿Qué consejo les puedo dar? Uno, yo no podría ir a una cárcel solo diciéndole a la gente que pertenece a mi iglesia que yo estoy para ayudarle a solo a los que pertenecen a mi iglesia. Uno de los signos más grandes en cárcel es que una persona puede amar. Así sepa que esta persona violó. Yo he tenido personas que han cometido masacres. La primera persona que conocí en cárcel a los 22 años me dijo que había matado más de 120 personas cuando yo empecé en cárcel. La persona que se meta a cárcel, si no puede amar a alguien que esté en otra iglesia y que no tiene que estar de acuerdo, lógicamente, en todo, ni más faltaba, pero si uno no puede amar a alguien que pertenece a otra iglesia por su forma de creer, mucho menos va a amar a alguien que te dice que acabó de matar 6 personas. ¿Cómo le voy a evangelizar? Tenemos personas que han matado a su esposa. Si no puedo amar a alguien porque tiene otra confesión de fe, ¿cómo voy a amarlo que acabó de matar a su esposa? El signo de que uno puede estar en cárcel es que uno puede amar profundamente al hombre, no el pecado, ni su delito, sino al hombre desnudo necesitado del Cristo que yo tengo. Segundo, nunca preguntar el delito, como lo he dicho, ¿no? Nunca pregunten el delito. Y yo digo que eso es el mayor consejo. Es más, la cárcel le enseña a amar a uno, porque uno ve personas que aunque han cometido tantos delitos, cuando empiezan a ser transformados por el Señor pueden amar más que uno. Y uno dice, ¿cómo así que ama más que yo? Todos los privados los quieren, todos los privados los escuchan, todos los privados dejan que ellos sean los líderes espirituales de sus patios. Entonces, la persona que encuentra a Dios realmente es dejarnos amar por ellos mismos. Y tercer consejo, conocer la realidad. Conozcamos los contextos para poder dejarnos enseñar por ellos, Eduardo. Andrea, muchísimas gracias. En verdad que he sido uno de los que he aprendido mucho con esto y creo que todos nos hemos sentido enriquecidos con esa experiencia que tienes y nos las has transmitido en el día de hoy. Muchísimas gracias, gracias por las preguntas, respetamos el tiempo y continuemos con lo último del programa. Gracias. Así es, Eduardo, muchas gracias a ti, también gracias a Andrea, de verdad que ha sido algo maravilloso, lo vemos en los comentarios. Tenía razón Eduardo al decir que muchas personas nos comentaron, nos preguntaron, porque es un tema que de verdad conmueve las fibras y nosotros nos vamos con un sentir diferente. Una cosa es quizá ver las noticias, una cosa es de pronto ver allá en la lejanía las condiciones, las situaciones, pero otra cosa es apropiarse en el corazón de la gente que en verdad lo necesita y de verdad llevar el amor de Dios a otro campo.
Aquí un comentario, voy a recopilarlo porque hubo muchos, pero aquí dejo un comentario que dice, qué preciosa enseñanza cuando es en campo y se ve la realidad de cada persona a una enseñanza intelectual desde el escritorio. Para mí esta enseñanza me tocó profundamente, ya que también fui maestra de valores bibliocéntricos en colegios seculares. Uno se involucra con ellos, vive sus etapas y no paras de seguir ayudándolos hasta lograr su verdadera libertad en Cristo. De verdad que nos alegra mucho que estos espacios, y eso es lo que queremos, sirvan para que cada uno de ustedes que están en diferentes lugares, en diferentes comunidades de fe, que ven diferentes situaciones, sientan que en verdad pueden ser vasos útiles e instrumentos en las manos de Dios para hacer bonitas obras. Y eso es lo que queremos incentivar a través de la palabra de Dios. Nosotros generamos el cambio si creemos que podemos hacerlo en las manos de Dios. Así que Andrea, de verdad, muchas gracias, de verdad, cada uno de ustedes que han estado tan atentos ahí, muchas gracias de corazón por abrir estos espacios para que nosotros juntos podamos compartir y llenarnos de Dios para hacer la buena obra. Y bueno, tenemos muchas más buenas noticias como lo hemos tenido hasta el momento, y es que como acostumbramos, siempre hay ganadores, todos ganamos porque aprendemos de la palabra de Dios, pero también hay ganadores de recursos bíblicos en cada país. Así que los voy a nombrar en esta hora para que ustedes estén muy atentos. Recuerden que ustedes pueden dejar sus datos para que nos contactemos desde las diferentes sociedades bíblicas que participamos y puedan recibir su recurso bíblico. Así que muy atentos porque los voy a nombrar a continuación. Y en Perú, nuestro ganador es Julio Ricardo Yauri, felicitaciones. Ecuador, Luis Tapia. Desde Bolivia, el ganador es Oscar Zambrana. En Guatemala, Yesenia Pérez. En Chile, nuestro ganador es Raúl Alarcón. En México tenemos a Agustín Melgarejo. En Colombia, a Tatiana Reyes. En Paraguay, Elías Cabral. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Recuerden que se pueden poner en contacto con las sociedades bíblicas a través de sus canales para recibir su recurso bíblico. Y bueno, le agradecemos a Dios y les incentivamos para que ustedes sigan participando, para que les digan a sus amigos y muchos más puedan ganar estos recursos bíblicos y también puedan participar en los viernes de webinar. Todos los viernes tenemos una cita, si Dios nos lo permite, para estar aquí reunidos aprendiendo de la palabra de Dios, profundizando en ciencias bíblicas. Les recordamos que tenemos expositores muy especiales todos los viernes que tienen un trabajo muy especial, que se han capacitado, que tienen grandes conocimientos y lo colocan a disposición de cada uno de nosotros. Y el próximo viernes, si Dios nos lo permite, el viernes 18 de octubre, vamos a hablar acerca de Biblia, transformación y celebración en base a Segunda de Reyes, capítulo 22. Así que agéndelo de una vez, estén pendientes a través de las redes sociales de cada sociedad bíblica, que ahí estamos compartiendo todo el tiempo la publicidad, la información para que se inscriban, para que se conecten. Y va a estar nuestro profesor desde Guatemala, Luis Garavito, haciendo esta gran exposición, así que no se lo pueden perder. ¿Cuántos se apuntan? Alcen la manito. Vamos a estar ahí pendientes para poder aprender juntos. Les agradecemos porque ustedes siempre están conectados, siempre nos dicen, por favor, mándenos el link, por favor, queremos conectarnos. Y eso muestra que hay un gran interés de que aprendamos de la palabra de Dios. Y bueno, aquí en Colombia ya son las 8:21. El tiempo corre demasiado, pero ha sido un momento muy especial, ha sido un tiempo de gran provecho. Y vamos a despedir así como iniciamos este tiempo en oración, para que el Señor bendiga sus hogares, bendiga sus vidas, que podamos seguir eh, colocando nuestra vida a disposición del Señor y que podamos seguir haciendo grandes cosas en sus manos. Acompáñenme en esta hora. Gracias, Señor, muchas gracias porque tuyo es el tiempo, tuya es la vida, Señor. Gracias por este conocimiento tan grande que has traído a nuestras vidas. Tú has colocado un sentir maravilloso en esta hora. Te agradecemos por Andrea, por ese trabajo tan maravilloso que hace y también por las miles de personas a las cuales permites trabajar en este campo especial. Tú sabes, Señor, el corazón de los oprimidos.
no solo de aquellos que están detrás de una reja, sino también los oprimidos de corazón. Te rogamos traigas paz, Señor, esa paz que solo tú puedes dar. Te rogamos que traigas libertad, Señor, a los cautivos y que permitas que nuestras manos estén dispuestas siempre para la buena obra, Señor. Permítenos amar como tú nos has amado. Permítenos llegar, Señor, a donde tú has colocado propósito. Que no nos neguemos, Señor, a dar una mano amiga, que no nos neguemos a servir, que no nos neguemos a escuchar a aquel que lo necesita, que no nos neguemos a dar un pan, que no nos neguemos a dar un abrazo, Señor, a aquellos que lloran. Permítenos amar, permítenos creer, permítenos llevar tu palabra, Señor, y que ella fluya, corra y sea glorificada, que llegue a los lugares donde tú la has mandado, Señor, y permítenos a nosotros, con el privilegio que tenemos como sociedades bíblicas, de levantar, Señor Jesucristo, esta palabra y poderla hacer visible para todos aquellos que lo necesitan. Gracias, Señor, por esta bonita oportunidad. Te colocamos la vida de cada uno de los que están conectados, que podamos tener un feliz descanso. Gracias, Señor. Amén y amén. The recording has Con stopped. esa gran alegría que nos acompaña en esta hora, los despedimos. Esperamos que tengan muchas bendiciones en este Listo, gran buenas fin de noches. semana. Y nos despedimos todos. Abran Buenas sus noches con todos. cámaras y les Un deseamos abrazo, muchas Andrea. Dios te que acompañe. descansen. Bendiciones. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, hermanos. Dios los bendiga. Gracias. Dios los Gracias. bendiga. Muchas gracias. Excelente la exposición. Que Dios les bendiga. Sus oraciones. Dios te bendiga. Un beso para todos. Dios te bendiga. Dios bendiga inmensamente. Amén. Yo también, gracias. Acaban viernes, Dios. bendiciones a todos. Gracias. Muchas bendiciones. Aleluya. Que te guarde. Hermoso Jesús. Precioso. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Ñaña y Andrea, muchísimas